Buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien. El objetivo del siguiente video explicativo es poder comparar el descubrimiento y la conquista de Chile, que se llevó a cabo durante el siglo XVI, teniendo esto como temática de la guía número 10. Al final del video se van a explicar las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Entonces nuestra pregunta guía en esta clase va a ser ¿cuál es el impacto ya de estos dos procesos ya que se llevan a cabo en el territorio? El objetivo entonces vamos a comparar ambos procesos teniendo como foco las fuentes escritas. Bueno, esta imagen ya como lo vimos en la clase corresponde a una macroforma de relieve que trabajamos en la unidad número 1 de geografía y que cuando yo les pregunté en la clase online, ustedes respondieron que esto correspondía a la cordillera de los Andes, ¿ya? Y vamos a tener ya en presente esta imagen porque va a tener estrecha relación con un viaje que vamos a ver más adelante. También se les mostró en la clase online ya esta imagen donde yo les pregunté qué personas ustedes lograban identificar y por qué. Entonces ustedes señalaron que esto eran españoles porque lo identificaron debido a las armaduras que traen y al armamento. Ya, y ustedes recordaron clases anteriores cuando conversábamos de esta superioridad técnica en el armamento que trajeron ya los españoles. Si nos ubicamos temporalmente, ya es súper práctico la línea de tiempo como una representación gráfica sobre el periodo que estamos estudiando y que tiene que ver con la conquista. Nosotros ya revisamos la conquista de América a partir de dos ejemplos claves que tenía que ver con la conquista del Imperio Inca y la conquista del Imperio Azteca. Por lo tanto, hoy día nosotros vamos a aterrizar el aprendizaje en lo que tiene que ver con nuestro territorio, ya nuestro actual país, Chile. Entonces, también yo les preguntaba en la clase, eh, ¿qué pasó en 1536? Y ustedes tenían que observar los hechos e ir a la fecha 1536 y responder qué ocurre el descubrimiento de Chile a través de la expedición de Diego de Almagro. Luego de eso les pregunté qué ocurrió en 1541. Ustedes respondieron la conquista de Chile iniciada con la expedición de Pedro de Valdivia. Y como tercera pregunta, preguntarles si estamos situados en los años 1500, entonces, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos abocados a estudiar? Y corresponde al siglo XVI. Entonces, frente a la línea de tiempo, nosotros podemos desprender distintos conceptos claves ya y enfocados al tema temporal. Por ejemplo, en la línea de tiempo se desprendió el concepto de descubrimiento y el concepto de conquista. Pero antes hay que saber diferenciar ambos conceptos. Cuando hablamos de descubrimiento, ya apunta básicamente a la exploración de un territorio que hasta aquel entonces era desconocido. Y la conquista tiene que ver cuando se llega a un territorio, ya, y los españoles se quedan en él, ya, y se quedan porque ese territorio, al ser conquistado, va a ser parte del territorio que va a estar bajo el dominio de la corona española. Por lo tanto, descubrimiento 1536, conquista 1541, descubrimiento Diego de Almagro y conquista Pedro de Valdivia. Y ambos, descubrimiento y conquista, están situados en Chile.
Entonces vamos a comenzar entonces revisando en qué consistió este descubrimiento de Chile. Pero antes tenemos que recordar en qué consistía la empresa de conquista, porque si estamos hablando de un viaje de descubrimiento y un viaje de conquista, ya ambos tienen en común en que estos viajeros tienen que organizarse previamente antes de poder viajar a donde ellos quieren ir. Entonces, la empresa de conquista es esta organización que realiza el conquistador ya a partir de tres elementos. El primer elemento es el financiamiento, es decir, este conquistador tiene que reunir recursos, reunir alimentos y las armas. Como segundo elemento está la hueste, y la hueste es la gente que lo va a acompañar a su expedición. Podríamos decir que es el ejército. Y el tercer elemento tiene que ver con la capitulación. Recordemos que este conquistador requiere de un permiso, ya requiere de este contrato eh, entre las dos partes, entre el conquistador y el rey de España, ¿ya? Y en este contrato se van a establecer derechos y deberes. Por ejemplo, el deber del conquistador es cuando llegue a un territorio, ese territorio va a estar bajo el dominio de España. Pero también va a tener derechos, ya que va a ser, por ejemplo, que España le va a dar un cierto porcentaje ya de las riquezas que el conquistador encuentre. Asimismo, eh, al momento en que llegue, ya eh, en ese caso, los indígenas con los que se encuentre van a quedar como mano de obra. Entonces, ¿cómo fue la empresa de conquista de Almagro? Ya cuando revisamos el tema de la conquista del imperio inca, ya en esa zona, en la zona del Cusco, se decía en aquella época que al sur del Perú existía un lugar que se llamaba El Dorado, porque supuestamente había mucha riqueza, había mucho oro. Por lo tanto, eso le va a llamar la atención a este español llamado Diego de Almagro, que se encuentra en Cusco, ya, y por lo tanto lo va a motivar a buscar esta riqueza. Por lo tanto, organiza su empresa de conquista, ya, y él va a salir de la ciudad de Cusco y va a tomar como ruta la cordillera de los Andes. Por eso yo les mostraba anteriormente una imagen de la cordillera. Él va a escoger esta ruta ya para venir a nuestro territorio. Pero va a tener ciertos problemas en su viaje. Por ejemplo, que debido a las bajas temperaturas, ya al clima de ese sector, ya va a perder acompañantes y va a perder también, les va a faltar, más bien dicho, comida. Sin embargo, logra llegar a nuestro territorio, ya en 1536, a la zona de Copiapó, y después va a seguir ya avanzando, llegando al Valle de la Concagua. Su viaje, ya, eh, entonces motivado por esta riqueza, tenemos que plantearnos si encontrará lo que busca, encontrará este oro. Y esta, si nosotros graficamos en un mapa, esta es la ruta de Almagro. Ya él sale de Cusco, la principal capital, ya de acá, de lo que era el Imperio Inca, y se viene por la cordillera y después ingresa a nuestro actual territorio. Pero el viaje de Diego de Almagro ya va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no va a encontrar la riqueza que él quería y además, ya junto a su gente, se van a encontrar con indígenas belicosos. Cuando hablamos de belicosos nos estamos refiriendo a indígenas violentos, según los españoles. Por lo tanto, si no encuentra este oro que quería, que lo motivaba, se va a devolver a Cusco. Se devuelve y va a comentar allá a Cusco que en ese territorio es pobre, no estaba la riqueza que le esperaba, por lo tanto va a quedar nuestro territorio
va a quedar difamado, va a quedar con una mala fama, por lo tanto, nadie se va a ver interesado por volver. Por lo tanto, el viaje de Diego de Almagro ya es reconocido como el descubrimiento de Chile. Ya, pero aquí hay que poner atención en que es un descubrimiento desde el punto de vista de los españoles, porque nosotros ya sabemos que este territorio estaba habitado por pueblos originarios. Por lo tanto, para los españoles, este territorio era desconocido para ellos. Por lo tanto, al momento de llegar, ya lo toman como un descubrimiento. Pero, sin embargo, este territorio ya tenía pueblos originarios. Sin embargo, ya esta es una imagen actual del Cerro Santa Lucía, ya que en la época se llamaba el Cerro Huelén, que obviamente no es como está ahora, ya antes era solamente un lugar natural de solamente árboles. ¿Por qué es tan relevante este cerro? Porque en él se va a llevar a cabo la conquista de Chile. Entonces, esta conquista de Chile, donde tenemos estos españoles y tenemos este personaje que va a ser Pedro de Valdivia, ya que está situado acá en el cerro. Pero ¿qué pasa previamente antes de que llegue a este cerro? Ya sabemos que Diego de Almagro no encontró las riquezas que quería, ya por lo tanto nuestro territorio quedó con una mala fama, se decían puras cosas negativas, ya por lo tanto nadie quería venir, excepto este personaje que es Pedro de Valdivia, que se atreve a venir, pero ya no motivado por el aspecto de la riqueza, sino que motivado por la fama y la gloria, es decir, tener un renombre, ser reconocido por su hazaña, ya de venir a este territorio. Por lo tanto, don Pedro de Valdivia quiere venir porque lo motiva la fama y la gloria, quiere conquistar territorios en nombre del rey. La ruta escogida por Pedro de Valdivia es que sale del Cusco, del mismo lugar por donde salió Diego de Almagro, pero se viene por el desierto de Atacama. Ya faltó señalar que, si bien Diego de Almagro regresa al Cusco, él se va a regresar por el desierto de Atacama, es decir, llega Diego de Almagro por la cordillera y se devuelve por el desierto. ¿Y cuál fue la ruta de Pedro de Valdivia? Venir por el desierto. Y en este caso, él viene con su hueste y donde viene una mujer acompañando lo que es Inés de Suárez, ¿ya? Pero también se encuentra con problemas, ¿ya? Y uno de los problemas tiene que ver con la cantidad de personas y el financiamiento. La cantidad de personas es que muy pocas personas se van a querer atrever a venir a este lugar que había quedado con mala fama, ¿ya? Y la ruta entonces, si la graficamos, es que sale del Perú y se viene por el desierto y llega acá al Valle del Mapocho. ¿Y qué ocurre ahí? Ya Pedro de Valdivia va a llegar junto a su hueste, es decir, este grupo que lo acompaña, este grupo de expedición, va a llegar el 13 de diciembre de 1540. Pero el año siguiente, el 12 de febrero de 1541, él va a fundar la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Y aquí me voy a detener con el concepto que está ahí destacado, que es fundar. ¿Qué es fundar? Fundar es crear, es establecer, es construir algo. Por lo tanto, ¿qué hace Pedro de Valdivia? Al conquistar, funda una ciudad. Es decir, al momento en que funda una ciudad, eso obligatoriamente lo lleva a quedarse junto a la gente que lo acompañaba. Y a medida que va fundando ciudades, ya ese territorio va a estar bajo el dominio de España. ¿Y dónde funda esta ciudad entonces? En el Cerro Santa Lucía. ¿Y por qué escoge ese lugar para fundar una ciudad? Porque ese lugar va a ser estratégico. El cerro va a permitir tener una mirada panorámica del valle. Ya se encontró que hay un río, el río Mapocho, ya, como acá, ya. Acá tenemos el Cerro Santa Lucía, acá tenemos el río Mapocho, ya que va a servir para abastecer de agua y también poder regar la agricultura. Va a tener en el centro esta ciudad que se va a crear también con la fundación
se va a crear una plaza de armas, ya una plaza central, donde en esa plaza van a estar las principales instituciones. Ya esta es la plaza de armas de la Comuna de Santiago. Ya acá están los orígenes de nuestra ciudad. Aquí comienza ya a iniciarse. Antes esto era todo natural, con tierra, bien campestre. Ya esto es una imagen bien actual, pero en la época era totalmente distinto, ya no había edificios ni nada de eso. Por lo tanto, acá son los inicios de nuestra ciudad, ¿ya? Por lo tanto, Valdivia entonces llega a este territorio y funda la ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos reflejado ya estos viajes de Almagro y de Valdivia, nos encontramos con el poder también analizar fuentes históricas, ¿ya? Y donde van a aparecer en la guía de estudio. En este caso, esta fuente histórica trata sobre lo que ocurrió en el viaje de Almagro y los problemas que tuvo que enfrentar la empresa de conquista de Valdivia. Porque, como bien decía anteriormente, ya al momento de que regresa Almagro al Perú, este territorio quedó con puros comentarios negativos. Ya entonces también al momento de que Valdivia quiere emprender nuevamente un viaje a este lugar, ya va a tener problemas. Saber diferenciar, ya identificar quién escribe la fuente. Para saber esos datos tenemos que siempre revisar abajito. Y acá nos vamos a encontrar con el autor, nos vamos a encontrar con el año. ¿Y por qué va a ser relevante el año? Porque nos va a permitir saber si es primaria o secundaria. En este caso, este texto es de 2014, ¿ya? Y nosotros estamos estudiando el 1500, muchos años atrás. Por lo tanto, esta es una fuente secundaria porque si bien nos está explicando lo que ocurrió en la época que estamos estudiando, fue escrita muchos años después, es escrita posteriormente. Y es una fuente escrita porque es un texto, ya no es una imagen, no es iconográfica. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que lograr al momento de analizar una fuente histórica. Sería primaria si hubiese dicho acá 1541, ¿ya? Por lo tanto, Pedro de Valdivia va a tener que pedirle en este caso a un señor llamado Pedro de Gamboa para que diseñe la ciudad, ¿ya? Porque si bien Pedro de Valdivia escoge este sector, ¿ya? Para que acá esté la ciudad, hay que diseñarla y la diseñan como un plano de damero, ya que es igual como un plano como el juego de las damas. Al centro va a estar la Plaza Mayor, donde alrededor van a estar las principales instituciones. Y una de ellas va a ser la catedral, una iglesia. ¿Por qué una iglesia tiene que estar sí o sí en una plaza mayor? Porque ellos tienen que difundir la religión católica. Y si se dan cuenta, cuando uno viaja de alguna ciudad de Chile, siempre se encuentra con una plaza mayor, ya una plaza central. Y esto viene de este diseño de la época de la conquista, ya este fue el diseño que se ocupó y que con el pasar del tiempo estos terrenos ya se fueron ocupando, entonces se fue expandiendo la ciudad. Pero cuando tengan la oportunidad de ir, por ejemplo, a la Plaza de Armas de Santiago Centro, ya ahí van a estar en la zona cero, ya donde comenzó los inicios de la ciudad de Santiago. Entonces, frente a este tema de la conquista, nos encontramos también con consecuencias, ¿ya? ¿Qué consecuencia? La transmisión de enfermedades, ya los españoles traen enfermedades desconocidas, hay un intercambio de productos, ya los españoles traen alimentos que acá no habían, por ejemplo, la carne de vacuno. Y acá nuestros pueblos originarios utilizaban, por ejemplo, el maíz, la papa, por lo tanto, esto va a permitir para estos alimentos poder conformar una dieta alimenticia. También la difusión de la religión católica, fundar ciudades, ya crear
para que se queden habitando acá los españoles y así a medida que van fundando se van quedando, y también un intercambio comercial, ya que este oro va a permitir realizar el comercio a través de este sistema que existía en la época, que era el mercantilismo. Y frente a estas consecuencias, ya uno las puede especificar como consecuencia política, consecuencia social, consecuencia económica y cultural. ¿Ya? Cuando hablamos de política, hablamos de cómo se organiza el gobierno, las leyes, si está hablando de la monarquía, consecuencia social, de las diferencias que hay entre estos grupos sociales, económica, si está hablando de la riqueza, y cultural, si estamos hablando de la religión, de las costumbres, vestimenta y comidas. Una pregunta que aparece en la guía número 10, y que esta es una de ellas, es que ustedes sean capaces de identificar a qué consecuencia se está remitiendo acá la explicación. En este caso dice intercambio de productos vegetales y animales entre españoles e indígenas para la dieta alimenticia. Por ejemplo, los españoles trajeron trigo y carne de vacuno y los indígenas poseían maíz y papa. Entonces, esta explicación, si me está hablando de un intercambio de productos para la elaboración, por ejemplo, de una comida particular, ya, y leemos en qué consisten las consecuencias y los resultados, podríamos ligar que dicha definición, dicha explicación tiene que ver con comida. Y si está hablando de eso, eso es una consecuencia cultural, ¿ya? Y que hasta hoy en día perdura. Por ejemplo, ¿cuál es el plato ya característico de esta mezcla ya cultural? Es la cazuela, por ejemplo. Entonces, como actividad final y como nuestro objetivo lo planteaba, es comparar estos dos viajes. Ya por un lado tenemos el descubrimiento y por el otro lado la conquista. Entonces, ya, si nosotros completamos esta ruta, nos vamos a dar cuenta que la ruta escogida por Almagro es venir por la cordillera y regresar por el desierto. En cambio, Pedro de Valdivia se viene por el desierto y no tiene regreso, porque se queda. ¿En qué año? El descubrimiento en 1536, 1541 por la conquista, la fundación de la ciudad de Santiago. La motivación, búsqueda de oro por parte de Almagro, fama y gloria, Valdivia. Problemas, ya ambos tuvieron problemas. Uno tiene que ver con el encuentro con indígenas, la pérdida de acompañantes y porque no encontró el oro esperado. Y Valdivia, pocos acompañantes, ya, y los indígenas presentes en el territorio. Y el viaje de Almagro ya tiene que ver con esta idea de descubrimiento. Y Valdivia con la idea de conquista. Recordemos, descubrimiento desde el punto de vista europeo, español, ya, porque nosotros sabemos que este territorio ya estaba habitado por pueblos originarios, ya. Entonces se llama descubrimiento porque es desde el punto de vista europeo, porque para ellos este territorio era desconocido. Entonces, esta clase ya que nosotros tuvimos de forma online, le va a permitir poder desarrollar la guía número 10, que es una guía formativa, donde hay una actividad 1, donde se les pregunta a través de la línea de tiempo qué ocurrió en 1536, qué ocurrió en 1541 y en qué siglo ocurre el proceso de conquista. Luego tenemos explicación, tenemos la actividad 2, donde dice que a partir de la página 88 de su texto escolar responde a las preguntas. Según el mapa, ¿qué ruta utilizó Diego de Almagro para venir y regresar al Cusco? ¿Qué ruta utilizó Pedro de Valdivia para venir a Chile? Y a partir del mapa, ¿qué diferencias y similitudes tuvo el viaje de Almagro y Valdivia? Señala al menos 2 de cada una. Entonces se van a la página 88, que es esta, y observan y pueden leer acá las rutas y ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Luego tenemos la ficha histórica,
donde la página 89, recurso C. Este es el recurso C. Entonces tienen que leerlo y acá abajo salen los datos, quién le escribe y en qué año. Qué tipo de fuente y de qué trata. Después tenemos otra fiesta histórica, que es el recurso D, en la misma página que sería esta. Recurso D. Y completan según los datos que se piden. Y la pregunta es, ¿cómo se hizo notar la resistencia indígena al fundar la ciudad de Santiago? Cuando lean esta fuente, se van a dar cuenta que algo ocurre cuando Pedro de Valdivia funda Santiago. Luego tenemos las consecuencias. Ya nosotros revisamos consecuencia política, económica, social, cultural. Entonces aquí hay varias afirmaciones y donde usted tiene que anotar si es una explicación, una afirmación política, si está hablando de lo social, si está hablando de lo económico, lo político. Y la reflexión final son dos preguntas. ¿Qué impacto tuvo la conquista de Chile en nuestro territorio? Si tuvo un impacto positivo o negativo y por qué. ¿Y qué elementos de esta época crees que se mantienen o han cambiado? Yo les señalé varios elementos donde ustedes se van a poder dar cuenta que hay cosas que hasta hoy en día están. Y luego la autoevaluación a partir de los siguientes criterios y el temario de la prueba, de donde salen los temas para evaluar la unidad número 2. Que tengan un buen trabajo.